Bueno, continuamos acá en Vladimir La Una y le damos la bienvenida a Elías Santana, dirigente vecinal de larga trayectoria y además director de micondominio.com, Sí. que es una iniciativa no solamente comunicacional, sino vecinal. Sí, ya va a cumplir 20 años. 20 años tiene sí, esto señor. ya en... El año que viene cumple 20 años micondominio.com. Así es. Pero bueno, antes de entrar en temas de condominio, a mí me gustaría una opinión política tuya, aunque tú no eres activista político, eres un activista vecinal, has tenido tu pasantía por la política, pero tangencialmente, pero eres un dirigente vecinal que tiene también una visión del país. Y me gustaría tu opinión sobre esta negociación que se inició el lunes, o este acuerdo, esta llamada Mesa Nacional, que se inicia casi simultáneamente con el anuncio de que Oslo quedó al menos en stand-by, como se diría, ¿no? Hay un resultado importante que es la liberación de Edgar Zambrano, y yo estoy muy contento por él, por su familia. Tú tuviste a su señora esposa recientemente aquí y por sus amigos. Me pregunto por qué es noticia en un país que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, de un órgano legítimo de elección popular, sea liberado después de no habérsele hecho ningún cargo. Eso es lo que me trae el pensamiento, Vladimir, de que hay casi 1000 venezolanos que en este momento son presos políticos y que probablemente contra ellos tampoco hay ninguna causa, ¿no? Y que así como Edgar Zambrano es liberado luego de un acuerdo, eso significa que no había realmente razones para tenerlo detenido. Por lo tanto, lo que estaba Edgar Zambrano era secuestrado por la actual administración. Fíjate que también en el caso de Edgar Zambrano era uno de los dirigentes más cercanos a la negociación siempre. Era el que estaba más en contacto incluso con el gobierno para los efectos de esas negociaciones políticas, Siempre, ¿no? ha sido Zambrano un hombre de diálogo y promotor de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, casualmente hay otra persona que también de alguna forma estuvo en una conversación sobre la cual hay todo un manto de misterio, ¿no? En las conversaciones entre representantes de la oposición y representantes del gobierno, Diosdado Cabello, Juan Guaidó, etcétera. Conversación que se dio, pero que muy pocos dan detalles de lo que pasó allí. Y uno de los presos que está en este momento también es Marrero, ¿no? Que por supuesto participó, pero a lo mejor en la lista de presos políticos liberados nos encontramos con alguna sorpresa. Veremos hasta dónde llegan esas medidas, ¿no?, que se van a tomar, ¿no? No sé cuál es tu opinión en torno a eso. Vladimir, realmente es una situación compleja, difícil. Yo hubiera preferido la continuación del proceso en Barbados con la representación mayoritaria de la oposición venezolana. De todas maneras, eso no se descarta que ocurra. En todo caso, bueno. Sí creo que el debate sobre las diferentes posturas políticas debe ser llevado más que con adjetivos o con descalificaciones, con argumentos. Hay corrientes políticas que están buscando un objetivo similar, que es la superación de la situación actual, como quiere 9 de cada 10 venezolanos. Las encuestas, consultas a Jesús Seguía, a Félix Seija, a Luis Vicente León, 9 de cada 10 venezolanos queremos que haya un cambio en el país y queremos que ese cambio sea pacífico y sea por una vía electoral. Creo que hay una representación mayoritaria de la oposición que ha estado en ese camino, que se ha mantenido en ese camino, que ha sido contundente en lo que planteó, en lo que se planteó en Barbados, y que por alguna razón la administración de Nicolás Maduro toma este otro camino de entenderse con un sector que obviamente es minoritario con respecto al conjunto de la oposición. Expresan unos puntos de vista sobre los que hay que discutir, no descalificar a las personas a priori. Eso sí quiero dejarlo muy, muy sentado sobre el tono que ha tenido el debate político en torno a ese hecho, que a mí como venezolano y como hombre de medios me molesta, me incomoda, porque dice muy poco del respeto a la inteligencia de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, ¿no? Pero sí abogo porque se retome un diálogo con la mediación de la comunidad internacional, porque cuando tengamos un proceso electoral, para que sea confiable, tiene que haber una representación masiva de la comunidad internacional, además de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de un proceso de inscripción del registro electoral permanente de quienes estamos en Venezuela, de los casi 2 millones de venezolanos que no han tenido la oportunidad de inscribirse, y por supuesto de la comunidad internacional. Pero me tocas el tema político. Vamos a hablar de condominio. Ya te iba a preguntar, fíjate condominio a la una. Te iba a hacer una pregunta, una travesura, como una pregunta. Un tipo como tú que eres independiente, Sí, de insospechable condición independiente, tú pudieras estar en el CNE, por ejemplo, pero eso vamos a hablar otro día. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de mi condominio, porque se está organizando un censo inmobiliario. Y ese es un tema que a mucha gente le preocupa.
Sí, cómo no. ¿Qué hay detrás de ese censo? ¿Cuál es el objetivo político? Lo anunció Ricardo Menéndez, ¿no? Sí, Un el censo ministro Ricardo mobiliario Menéndez anunció es el 15º censo que tocaría hacer en Venezuela. Debo decirte, Vladimir, que la sociedad civil ha participado en los censos anteriores, en los años 90, cuando era la Oficina Central de Estadística e Informática. Las organizaciones comunitarias promovieron la realización del censo. En el año 2011, micoldominio.com, había una cierta resistencia a recibir a los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, y la postura nuestra fue: recíbalo, porque el Instituto Nacional de Estadística es el órgano del gobierno nacional que tiene que hacer esta indagación, y que esos funcionarios fueron seleccionados de una manera transparente y fueron formados correctamente. Recíbelo y déle la información, porque de un censo, Vladimir, dependen cosas muy importantes. Es una foto de un país, de un momento de un país, de ahí depende el situado constitucional. Claro, pero fíjate, hay un problema, que es la municipio. diáspora. Y es una de las preocupaciones. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con aquellos apartamentos que no están ocupados? Claro, es que ahí está fin. uno de los dos fondos posibles. Y lo otro de lo que depende del censo es la conformación de los circuitos electorales. Eso te puede dar una pista del apuro, del apremio. En todo caso, el ministro Menéndez hace ese anuncio. Digo, la sociedad civil ha participado en los censos anteriores, y eso nos da una enorme autoridad para decir ahorita: un momentico, ministro Menéndez. Yo, por cierto, Vladimir, aquí traje la copia, aquí está el acuse de recibo de la carta al ministro Menéndez, en donde, como debe actuar cualquier grupo ciudadano, nos dirigimos a él y le decimos: ministro, nos extraña mucho esta circunstancia, el censo debe desarrollarse en el año 2021, porque el último fue en el 2011, un acuerdo internacional. De hacerlo cada 10 años. De los censos, sí, claro, años que terminen en 0 o en 1, y en este caso toca el 2011. Entonces, la primera pregunta que le hacemos ahí: ¿por qué el apremio? ¿Por qué el apuro? Denos una explicación. Y lo segundo, que es sumamente grave: ¿por qué no se anuncia que es el Instituto Nacional de Estadística y sus empadronadores? Y lo tercero, que aquí entramos en una situación muy compleja. La milicia. Claro. Él habla de 3 componentes: la milicia haciendo el censo, el partido Somos Venezuela, y luego el Poder Popular. Claro, un partido que ellos participó en las hablan elecciones. del Poder Popular, hablando de los consejos comunales y las comunas, pero esa fusión partido-estado es algo... En realidad habla de las VC. Entonces, fíjate los 3 elementos. Las VC son una instancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Qué importante que estén organizados, así la señorita que tuviste hace unos minutos, que tienen sus comités de base. Los partidos tienen derecho a tener cualquier organización. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero es que nunca en la historia de Venezuela ni Jaime Lucinchi dijo: mira, los militantes de Acción Democrática van a hacer lo que le van a hacer las preguntas a ustedes al censo. Siempre se hace un concurso, se selecciona preferiblemente estudiantes universitarios, se les da un entrenamiento. Entonces le preguntamos al ministro Menéndez: Vladimir, ¿qué tiene que hacer la milicia? Que es un ente que no está previsto en la Constitución, que es un ente que es paramilitar, que es paralelo a la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que el pasado domingo el diario Últimas Noticias refleja una información ocurrida el sábado en el Zulia, en que se le entregaron 500.000 fusiles a las milicias. ¿Van a ir ellos con esos fusiles a hacernos las preguntas casa a casa? O sea, un cuerpo que está armado, está facultado para eso. Y luego el partido Somos Venezuela es un partido, es una agrupación político-partidista. Respeto muchísimo su derecho a apoyar candidatos, a participar en elecciones, pero ellos no están calificados para hacer un censo. Y eso es lo que le preguntamos al ministro Menéndez. Nosotros vamos a tener, Vladimir, este es el mes del condominio. En Venezuela se celebra... ¿Por eso tienen un encuentro ustedes el 28? Sí, se celebra el mes del condominio, porque el 15 de septiembre del año 1958 se promulgó la ley de propiedad horizontal. Y esa ley, bueno, esa ley la que le da vida a los condominios. Entonces, cada hace 9 años estamos celebrando el Día del Condominio el 15. Entonces, este mes, para celebrar el Día del Condominio, tenemos este segundo encuentro nacional. Ahí había 6 temas que quiero comentarte, pero hemos incorporado el tema del censo del condominio. Quisiera invitar muy especialmente a los oyentes, a tus televidentes de cualquier lugar de Venezuela, porque este va a ser un encuentro nacional que es nacional, pero no hay que venir a Caracas, porque tenemos la plataforma que tú conoces de radiocomunidad.com, claro. Y en cada ciudad, en Mérida, en Maracaibo, en Caudare, en Porlamar, se van a reunir los vecinos, o también puede haber promotores, puede haber personas que digan: bueno, en mi ciudad, en Barinas, en San Carlos, en determinada ciudad, no estamos todavía organizados. Esa persona nos puede contactar todavía a través del portal www.micondominio.com o escribiéndonos a info@micondominio.com y convertirse en el voluntario que promueva
esa iniciativa, ese encuentro, para que sea nacional, sin venir a Caracas y que sea interactivo. Yo creo que ese va a ser un hito muy importante en la historia de la sociedad civil, Vladimir. Había unos temas aquí que estaban planteados están para este encuentro: agua, telecomunicaciones, seguridad, basura, administración, electricidad y el censo. Este del censo, claro, es sobrevenido, lo acabamos de incluir. Obviamente, si el ministro Menéndez tiene a bien recibirnos, él o a los funcionarios con competencia en la materia que nos den explicaciones sobre este anuncio, daremos la información en ese encuentro. Pero si no tenemos información, vamos a presentar allí qué herramientas tiene la ciudadanía venezolana basados en el ordenamiento constitucional, en el artículo 61 especialmente, qué herramienta tenemos frente a una pretensión gubernamental de hacer un censo con milicianos y activistas de un partido político. Y la respuesta es la figura internacionalmente reconocida de la objeción de conciencia que está contemplada en el artículo 61 de la Constitución. Yo puedo objetar, de acuerdo a mis principios, a mis valores, que tú, miliciano, que tú, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela o del Partido Somos Venezuela, venga a hacerme unas preguntas, ingrese en mi propiedad, en mi conjunto residencial, en el callejón, en la escalera del barrio, en cualquiera de estos espacios, para pretender conocer una información que tiene que estar preservada por la confidencialidad por el Estado venezolano. Como tú no me das esa garantía, yo no te voy a permitir el acceso a mi vivienda, a mi conjunto residencial, y no te voy a facilitar esa información. Creo que es innecesario, Vladimir, que el gobierno, el equipo de Nicolás Maduro nos lleve a una situación de conflictividad social como esta. Pero menos en medio de un clima donde se está hablando de diálogo. diálogo. Creo que es absolutamente innecesario, porque tengo la percepción, Vladimir, como la del año 2001, cuando el decreto 1011, ¿te acuerdas? La figura del supervisor itinerante, que los papás y la mamá estábamos dispuestos a plantarnos en la puerta de los colegios a decir: usted, supervisor itinerante, que era tan ilegal que ese año 2001 el TSJ, con el recurso que introdujimos, la red de madres, padres y representantes de allí, el TSJ limó los aspectos inconstitucionales, o sea, tuvieron que retroceder. Y en este momento siento, en los barrios especialmente y en las urbanizaciones, la reacción ya no es solo la clase media, que la reacción de decir: no entrarán, no haremos, no cooperaremos con este censo, porque realmente es un dislate. Tenemos que hacer una pausa, al regreso. Los derechos de aquellas personas que se han ido del país. ¿Cómo quedan los derechos, el derecho a la propiedad, el derecho a la inviolabilidad del hogar, etcétera, etcétera, etcétera? Ya venimos, hacemos la pausa.